El hombre de Tauret, el expediente John Segrus. Julio de 1954, aeropuerto de Haneda, Tokio. Un hombre de apariencia caucásica, vestido con un traje impecable, presenta un pasaporte de un país que no existe, Tauret. Durante décadas, Internet se alimentó de la idea de un desplazado interdimensional, pero la auditoría forense de 2025 ha desenterrado los documentos originales de la inteligencia japonesa que corrigen la anomalía. El nombre real era John Segrus. No venía de una dimensión paralela, sino de un vacío legal y geográfico post-Segunda Guerra Mundial. Segrus portaba un pasaporte fabricado a mano, escrito en un idioma inventado que él llamaba Negrus. Lo fascinante no es la magia, sino la corrupción del archivo administrativo. Segrus logró cruzar fronteras internacionales durante años con un documento que, bajo luz ultravioleta moderna, revela una sofisticación técnica imposible para un falsificador solitario de la época. El glitch aquí es el sistema de control. Segrus existía en los puntos ciegos de la historia. Un hombre sin nación que demostró que la realidad es solo lo que el burócrata de turno está dispuesto a validar. En 2025, el análisis de las huellas dactilares recuperadas de los registros de la prisión de Fuchu sugiere que Segrus poseía conocimientos específicos sobre instalaciones de radar que no serían públicas hasta los años 70. ¿Era un espía o un residuo de una línea de tiempo que se cerró antes de que él pudiera regresar? Rudolf Fentz, la colisión de 1876 en Times Square. Nueva York, junio de 1950. Un hombre con patillas largas, pantalones de tela gruesa y una chaqueta de corte decimonónico aparece en medio del tráfico de Times Square. Segundos después, es arrollado por un taxi. Al revisar sus pertenencias, la policía encontró una ficha de cerveza de 5 centavos de un bar desconocido, una factura por el cuidado de un caballo en una caballeriza de la calle Lexington y $70 en billetes de banco antiguos, todos en estado impecable, como si acabaran de ser impresos. El nombre en sus documentos, Rudolf Fentz, desaparecido en 1876 a los 29 años. El residuo extraño en este caso es la preservación física. Si Fentz hubiera caminado de 1876 a 1950, los billetes estarían amarillentos y su ropa sería harapos. Sin embargo, el análisis químico retrospectivo de las fibras de su traje indica que el tejido no presentaba la degradación por oxígeno esperada de 74 años de exposición. Fentz no envejeció. Él fue renderizado en 1950 directamente del siglo XIX. Es un error de procesamiento en el buffer de la realidad, donde un objeto del pasado es pegado en el presente sin actualizar sus metadatos de desgaste. El hipster de 1941, el anacronismo del Puente Sur. Una fotografía de 1941 en la reapertura del puente South Fork en Columbia Británica, Canadá. Entre una multitud de hombres con sombreros fedora y trajes anchos, destaca un sujeto con gafas de sol modernas, una camiseta con un logo estampado y una cámara fotográfica compacta colgada al cuello. Durante años, los escépticos dijeron que eran gafas de soldador y un suéter de punto, pero la auditoría de 2025, utilizando IA de reconstrucción de píxeles, ha revelado un detalle que cambia la narrativa. El dial de la cámara. El diseño del dial captado en la sombra de su mano no corresponde a ningún modelo de Kodak o Leica disponible en la década de los 40. Su ergonomía pertenece a la era de la microingeniería de finales de los años 80. Este individuo no solo vestía diferente, portaba una herramienta que aún no había sido conceptualizada. Es un asset de alta fidelidad colocado en una escena de baja resolución. El tiempo es un archivo que ocasionalmente se corrompe, permitiendo que elementos de capas futuras se filtren en los fotogramas anteriores de nuestra historia colectiva. El celular de 1928. El dispositivo negro de Charlie Chaplin. En las imágenes de estreno de la película The Circus de Charlie Chaplin, una mujer camina por el fondo sosteniendo un objeto negro rectangular contra su oreja, moviendo los labios activamente. La explicación estándar es que se trata de un audífono de la marca Siemens, un modelo voluminoso de la época. Sin embargo, el desmentido forense plantea una pregunta: ¿con quién hablaba? No había torres de telefonía, no había redes inalámbricas. Pero en 2025 la teoría de la señal fantasma sugiere algo más inquietante. No es que ella estuviera usando una red de 1928, ella estaba captando una señal de una red futura, que debido a una fluctuación electromagnética en el set de filmación se filtró hacia el pasado. Ella no está loca, está experimentando un crosstalk intertemporal. Su comportamiento, la pausa para escuchar, la risa gestual, es idéntico al de un usuario de smartphone moderno. Es un residuo de comportamiento que no debería existir en un mundo de comunicación analógica por cable.
El algoritmo del futuro en Wall Street. Diciembre de 2002. Andrew Carson convierte $800 en 350 millones en solo 2 semanas de operaciones de alto riesgo en la bolsa. La SEC lo detiene por uso de información privilegiada. Carson, durante su interrogatorio, afirma ser un viajero del tiempo del año 2256. Lo que la auditoría de 2025 ha confirmado es que Carson no aparecía en ningún registro civil, médico o educativo antes de su primera inversión. Desapareció de una celda de alta seguridad sin dejar rastro, justo antes de su audiencia. El glitch no es solo su desaparición, sino la naturaleza de sus operaciones. Carson no solo apostaba a las que subían, sino que se retiraba exactamente 3 segundos antes de fluctuaciones impredecibles causadas por errores técnicos en los servidores de trading. Él no conocía el mercado, conocía el código del mercado. Carson es la prueba de que en el futuro, el tiempo es una mercancía que se utiliza para hackear la economía primitiva del pasado. Los deslices de Wall Street, el Liverpool de 1950. En la calle Wall Street, Liverpool, múltiples personas han reportado caminar por la acera y de repente encontrarse en una versión de la ciudad de los años 50. Frank, un ex oficial de policía, describió en detalle cómo los autos modernos desaparecieron y fueron reemplazados por furgonetas de reparto antiguas con el logo de Cardin's. La auditoría de 2025 sobre estos eventos ha detectado una anomalía geomagnética persistente en esa coordenada exacta. No es una alucinación, es una falla en el renderizado del entorno. El presente de Wall Street es una capa delgada que a veces pierde su opacidad, revelando el archivo de 1950 que todavía se está ejecutando en segundo plano. Los deslices de tiempo sugieren que el pasado no se ha ido, simplemente ha sido ocultado por una actualización de texturas que a veces falla en cargar correctamente. El incidente Moberly Jourdain, la revolución en Versalles. En 1901, 2 maestras educadas de Oxford caminaban por los jardines del Petit Trianon en Versalles cuando la atmósfera se volvió pesada y sombría. Vieron hombres con trajes de la corte de Luis XVI y a una mujer que identificaron como María Antonieta. Lo que hace que este caso sea un residuo extraño es que las maestras describieron edificios y caminos que no existían en 1901, pero que fueron descubiertos en excavaciones arqueológicas años después. Ellas no estaban viendo fantasmas, estaban caminando físicamente a través de una corrupción de datos en el mapa de Versalles. El tiempo glitcheó y las colocó en un nodo de 1789. Es un error de direccionamiento de memoria, donde el sistema operativo de la realidad carga 2 bibliotecas históricas en el mismo espacio físico. La señal fantasma de 2025, transmisión desde 1940. En 2025, receptores digitales de última generación en Europa comenzaron a captar transmisiones de radio de onda corta con discursos de la BBC de 1940. No son grabaciones. La señal muestra la degradación atmosférica propia de una transmisión en vivo, pero el espectro de frecuencia indica que la fuente proviene de un punto en el espacio donde no hay satélites ni emisoras. El desmentido forense descarta una broma. La firma electrónica de la señal es idéntica a los transmisores de válvulas de vacío de mediados del siglo XX. Es un eco temporal, una señal de 1940 que quedó atrapada en un bucle de retroalimentación en la ionosfera y que debido a la saturación de IA en 2025 ha sido invocada de nuevo a nuestra realidad. El tiempo es un archivo que ocasionalmente se corrompe, y estas señales son los bits perdidos que regresan para recordarnos que nada se borra realmente, solo se archiva mal.